Los invito a abrir en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 28. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas, llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Primero sus ciudadanos la aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que, vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un panizuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no se ve? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Tomen asiento, por favor, y vamos a... Bien, queridos, estamos viendo en la escuela dominical, en este periodo de verano, estudios que tienen que ver con las parábolas que aparecen en la palabra de Dios, principalmente con aquellas parábolas que haya dicho o enseñado nuestro Señor Jesús mientras estuvo aquí en este mundo. Recordemos que el periodo en el cual el Señor tuvo su ministerio terrenal, donde empezó a trabajar para el reino de los cielos, ese periodo de tiempo, cronológicamente hablando, fue un periodo corto, 3 años y medio. Creo que nosotros en nuestra vida, salvo los que son más chiquititos, 3 años y medio es poco tiempo. Para un nene, 3 años y medio es un montón. Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos una carrera en la escuela, en la facultad, un trabajo, la verdad que 3 años y medio es poco tiempo. Contamos las cosas por muchas más décadas.
Sin embargo, en ese tiempo el Señor estuvo aquí entre los hombres, enseñando, hablando de las cosas de Dios y haciendo también, porque dice que enseñaba y hacía milagros, prodigios, señales portentosas, al punto tal que el apóstol Juan, cuando termina su carta, su evangelio, dice que él piensa que no habría lugar en todos los libros del mundo para contar las cosas que hizo Jesús en ese poco periodo de tiempo, en ese corto periodo de tiempo. Y cosas que nos dejaron las Escrituras, enseñanzas que nos dejaron las Escrituras, muchas de ellas fueron dichas en forma de parábolas. Tenían un propósito de enseñar a aquellos que estaban atentos a la voz del Señor y también quedar registradas en la Biblia para nosotros, para enseñarnos cosas que o ya pasaron o que han de acontecer. Hay muchas que son parábolas proféticas, que más adelante también hemos de estudiar. Tenían esa particularidad. En esta mañana vamos a ver una parábola que se llama la parábola de las 10 minas. Y como hemos leído, quizás a muchos de nosotros nos recuerde otra parábola que se llama la parábola de ¿qué? La parábola de los talentos. Y hay que hacer esta aclaración desde el principio porque, lo dice el mismo estudio, son tan similares las parábolas y las enseñanzas que ellas encierran que se tiende a pensar que son lo mismo, nada más que el Evangelio de Lucas menciona las minas, el Evangelio de Mateo 25 menciona los talentos, pero la realidad es que son dos parábolas distintas que se hablaron en dos oportunidades diferentes y que si bien, como decimos, son similares en cuanto a la aplicación, tenemos que tener cuidado de eso. Incluso uno cuando lee acá mismo en la palabra de Dios y empieza a leer la parábola, fíjense, ahí en el versículo 12, hay una palabrita, una letrita, la letra Q. Inmediatamente la referencia al centro de la Biblia nos lleva a Mateo 25, del 14 al 30. Si uno toma un diccionario bíblico y busca parábolas, en la mayoría de los diccionarios bíblicos también figuran la parábola de las minas y la parábola de los talentos como una sola. El misionero, el hermano Juan Pedro Marino, guiado por el Señor y un hombre que sabemos muy estudioso fue de las cosas del Señor y muy preparado, nos advierte que son dos hechos y dos circunstancias distintas en las que se da y que tienen sus diferencias. La primera que podemos destacar para ya tenerla en cuenta en otras oportunidades es que cronológicamente hablando, cuando el Señor Jesús da esta parábola de las minas, lo dice bien clarito en el versículo 28. ¿A dónde estaba yendo el Señor? Estaba yendo a Jerusalén. Y si vemos los primeros versículos del 19, el Señor antes de ir a Jerusalén había pasado por otra ciudad, la ciudad de Jericó, donde conoce a Zaqueo el publicano, donde va a cenar o a comer a la casa de Zaqueo y donde dice este texto tan precioso para muchos de nosotros que está en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otros pasajes nos dice que después de Jericó el Señor afirmó su mente, afirmó su frente para ir a Jerusalén, sabiendo el Señor lo que le esperaba en la capital del reino, donde le esperaban aquellos hombres inicuos, los cuales lo iban a prender y lo iban a crucificar en un madero.
Lo cierto es que después de estar en Jerusalén y pasar esa semana tan conocida que se relata siempre al final de los evangelios, es que el Señor relata las parábolas de los 10 talentos, la parábola de los talentos, junto con otras parábolas proféticas que ya hemos de tener oportunidad de decirlas. Eso es para que tengamos en cuenta y veamos también y agradezcamos que el Señor Jesús y el Señor nos dio siervos preciosos que nos precedieron y nos dejaron estas cosas escritas para que podamos estudiar más avisadamente, para que podamos estudiar la Biblia ya con una base doctrinal, pero también el hermano se puso a estudiar acerca de lo que valían los valores del dinero, bueno, un montón de cosas que ya las tenemos, no tenemos que salir a buscar e investigar minuciosamente cosas que otros hermanos ya, gracias a Dios, lo hicieron, y lo que ellos siempre querían es que después que ellos no estén, las sigamos estudiando, las sigamos leyendo. Entonces, particularmente pienso que sería muy desagradecido de mi parte si yo tuviese todas estas cosas y las rechazara, las despreciara. Diría que aunque parece muy espiritual, diría no, pero yo tengo que ir directamente a la Biblia porque el Señor me va a hablar, que es verdad, porque el Señor nos quiere hablar a través de la palabra de Dios, pero también tenemos la bendición de tener toda una serie de estudios y libros que nos van a hacer mucho bien a la hora de estudiarlos y nos van a ampliar más en el conocimiento de la palabra del Señor. Ayer justamente hablaba con uno de los hermanos, el hermano Alberto de La Plata, y salió el tema también de los diccionarios bíblicos, y cómo hay temas que están mal encarados o mal interpretados y que si no estamos advertidos o avisados podemos entender mal doctrinas fundamentales. Y justo me había comprado un diccionario bíblico que después lo mencionó el hermano, que es muy antiguo, es un diccionario de 1800, varios lo tenemos. Diccionario bíblico W.W. Rand, que es fiel, es un diccionario fiel y muy precioso. Imaginemos que se escribió en el siglo XIX, pero hay algunas interpretaciones doctrinales que difieren de lo que nosotros hemos recibido y entendemos como ciertas. Toda esa introducción es para que nos sintamos privilegiados. Uno puede decir, bueno, estamos otra vez en la escuelita leyendo estas cosas. Algunos van a decir, yo ya las sé, yo ya las entiendo. Quizás estos estudios no tengo la fecha en que se escribieron, pero quizás se escribieron hace 30, 40, 50 años. Y sin embargo, nos siguen enseñando y nos siguen advirtiendo de muchas cosas. Eso a modo de introducción acerca de esta parábola de las minas. Las minas, nosotros hoy en día, en nuestro conocimiento, en nuestro dialecto, ¿qué es una mina? Una excavación donde se adquieren metales o diamantes. La realidad es que la palabra mina en la Biblia ya aparece aún en el Antiguo Testamento. Es una palabra que viene del arameo y que se usaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para referirse a contar algo, una cierta cantidad. En este caso, de dinero, lo menciona la misma parábola. Pero viene de la palabra mene, que los que estuvimos en las reuniones de preadolescentes estuvimos viendo el libro de Daniel, y cuando el hijo de Nabucodonosor hace un banquete, ¿qué apareció? ¿Y quién escribió eso? ¿Pero qué era? ¿Pero qué escribió? Un pequeño detalle, una mano. Aparece una mano, escribe. Vamos a leerlo si quieren. Daniel 5, perdón. Fijémonos, por favor, en el versículo 25, 897. Fíjense.
Después, en medio de este banquete, que no era solamente una comilona, sino que era toda una suerte de inmundicias que hacían los babilonios, aparece esta mano y esculpe esta escritura, dice. Y la escritura que esculpió es, versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es, Mene, contó Dios tu reino, y halo, rematado. Bueno, y después sigue, ¿no? Pérez, tu reino fue corrompido y es dado a medos y persas, etc. Entonces, Mene y Mina son lo mismo y quiere decir contar. Es una cuenta, una cantidad de algo. En este caso, Dios contó el reino de este rey y lo cortó. Esa misma noche entraron los medos al palacio y mataron a este rey perverso. Y vemos que Dios reparte cantidades. Ahora vamos a ver qué son, en este caso, en esta parábola, lo que significa. Recordemos también, para los que no saben o se olvidaron, y es un dato que nos puede llegar a servir, que durante mucho tiempo la ciudad o el pueblo de Israel había sido gobernado desde que volvieron de Babilonia por distintos reinos, ¿no? Babilonia, los medos, los persas. Después vinieron los griegos y gobernaron más o menos 300 años. Durante ese tiempo los judíos de Israel que quedaron adoptaron muchas costumbres de los griegos, al punto tal que en el Nuevo Testamento se los llamaba los griegos justamente a los judíos que hablaban griego, escribían griego, usaban las costumbres, y todavía se seguían usando en aquel entonces una moneda que son las dracmas, que la dracma era la moneda de los griegos. Aparecieron los romanos, impusieron otra clase de moneda, pero era muy común todavía que se usen las dracmas. Y para que tengamos una idea, una mina en los tiempos del Señor Jesús equivalía aproximadamente a 100 dracmas, que eran aproximadamente también más o menos medio kilo de plata, del metal de plata. Y tenía cierto valor una mina. El hermano que escribió este estudio lo llevó a dólares, que a nosotros nos sirve porque podemos tener una referencia más o menos acertada, que una mina aproximadamente eran $15 hoy en día, o sea, 15,000 pesos si lo tomamos hoy. El que escuche esta grabación dentro de 2 meses no sé qué cuenta va a sacar, pero... ¿En qué año fue eso? No sé, por eso. Pero eran $15. Yo pensaba aún, porque los mismos diccionarios bíblicos dicen eran 100 dracmas, otros decían eran 500 dracmas, eran 600. Bueno, había devaluación aún en esa época. Lo hemos estudiado en algún momento en la época del liceo, ¿no? Como el dinero de un día para el otro pasaba a valer nada y después volvía a valer. Bueno, siempre el dinero, que es cosa de hombres, es como el hombre, va y viene. Pero el Señor usaba el lenguaje de los hombres, usaba las costumbres de los hombres, no para mezclarse, como he escuchado también últimamente, que el Señor se mezclaba entre la gente, y si hoy el Señor viviese, escuché decir que escucharía música moderna, mundana. No, el Señor, con el amor que nos tiene, y nos tenía, y nos tuvo, y nos tendrá, usó estas parábolas y estas palabras sencillas para que nosotros las podamos entender y conocer qué hay detrás de la parábola. Recordemos que siempre una parábola, ¿qué tiene? Una enseñanza central, una enseñanza que nos quiere dejar algo en el corazón, y después está adornada con distintos detalles, con distintas experiencias, pero que no nos tienen que distraer de la enseñanza central, que no la voy a decir ahora porque si no ya
nos tendríamos que ir. Lo cierto es que el Señor usa también otro ejemplo, aparte del dinero, que se usaba en aquella época, que es la de un hombre noble, versículo 12 de Lucas 19, que partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Esto que parece raro o extraño, era muy común en aquel entonces, y el misionero menciona el ejemplo de la familia Herodes, que gobernaban en los tiempos de todo el Nuevo Testamento. Siempre hubo un Herodes, lo hemos visto algún día en un estudio, hubo un Herodes cuando nació el Señor Jesús, hubo un Herodes cuando el Señor Jesús tuvo que huir a Egipto con María y con José, hubo Herodes en los tiempos en que el Señor Jesús murió en la cruz, y también hubo otros Herodes en los tiempos de los apóstoles. Era una familia o una dinastía de reyes que no eran romanos, pero gobernaban de parte del Imperio Romano. El Imperio Romano, que estaba en Roma, y el emperador mandaba distintos reyes o gobernantes para administrar esas regiones. Y justamente la familia de los Herodes tenían que ir a Roma cada cierta cantidad de tiempo, y ahí se les asignaba o se les quitaban los reinos, por ejemplo el reino de Judea. Entonces el Señor conocía muy bien la historia que estaba viviendo, y la gente sabía de estas cosas. Cuando el Señor Jesús tuvo que huir de bebé a Egipto, ¿hasta qué tiempo tuvo que irse? Hasta que se muera Herodes el Grande. Y después dice ahí en Mateo capítulo 2 que le sucedió Arquelao, que era su hijo. Y dicen los historiadores que el pueblo no lo quería a este Arquelao. Entonces también era muy común que los mismos judíos envíen embajadores a Roma para decirle que lo saquen o lo destituyan o hagan lo que corresponda con ese gobernante, que en este caso era un gobernante malo. Entonces vemos que el Señor siempre usaba cosas de la vida cotidiana. Aún en este caso tenemos toda una trama de política y de cómo se gobernaba en aquel entonces, que quizás ahora nos parezca un poco extraño, pero que servía para poder explicar las cosas del reino de Dios, que eso es lo que el Señor vino a hablar. El reino de los cielos se ha acercado. Hace muchos años acá en la iglesia hemos estudiado el reino de los cielos. Yo lo tengo anillado ahí en casa y... ¿Cómo? Spoiler, lo vamos a estudiar. Alerta de spoiler. Es muy precioso porque todo el Nuevo Testamento nos está hablando del reino de los cielos. Sí. Pensé que levantaste la mano. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Cuándo empieza el reino de los cielos? ¿Cuándo termina? Todo lo que el Señor nos va diciendo en las parábolas, cosas que nosotros ni siquiera imaginamos porque no las vivimos todavía y las hemos de vivir eternamente. Esto que estamos viendo acá de esta parábola que tiene trascendencia eterna, y que quizás nosotros estamos pensando tanto en lo que tenemos acá abajo, que es tan finito y tan vano, y el Señor nos está haciendo ver el reino de los cielos, y lo explicaba de esta manera, ¿no? El reino de los cielos es semejante a esto, o es semejante a aquello. Yo me imagino las personas que estaban ahí con el Señor en aquel momento. ¿Cuántos de ellos quizás creyeron en el Señor Jesús como su Salvador, y ahora que están con Él en presencia de Cristo, entienden todas estas cosas que escucharon en su momento en persona? ¿Y cuántas cosas nosotros hemos de entender cuando estemos con el Señor? Cosas que, como dice también el apóstol, no va a tener necesidad de decirnos nada, porque le vamos a ver cara a cara y le conoceremos como Él es. Se nos va a revelar muchas de las cosas que ahora quizás están como una sombra, como algo que está nublado adelante de nuestros ojos. El Señor sabía que iba a entrar a Jerusalén, le seguía mucha gente, cada vez más. En el mismo capítulo, acá 19 de Lucas, se relata lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jerusalén. No nos podemos detener ahora en ella,
pero muchas de esas personas que le seguían al Señor y que realmente creían que Él era el Mesías, todavía no entendían que ese Mesías no había venido a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos. Ellos veían al Señor Jesús como alguien que cuando llegue a Jerusalén iba a sacar a estos Herodes, iba a sacar a toda la gente mala, corrupta, e iba a empezar a gobernar como el Mesías prometido. Y el Señor les tiene que hablar en parábola justamente, este es el contexto, ¿no?, de cuando dijo esta parábola, para mostrarles que el reino que Él venía a instaurar y del cual era el legítimo rey, era un reino y es un reino eterno, un reino que trasciende a todas las generaciones y a todas las personas, y que cuando Él estaba acá en la tierra estaba iniciándose ese reino. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. La narración, como ya les decía, es esta de un hombre que sale a tomar un reino. Es muy precioso como la presenta, donde hay 10 personas que son súbditos de ese rey y a cada una le da una mina, algo de dinero. Vamos a ponerlo en términos actuales, le da $15 a cada uno para que inviertan, para que los desarrollen, para que puedan trabajar ese dinero. Algo también que hoy en día es tan común, ¿no? En términos económicos se llama, inversión y especulación, todas esas cosas que hoy en día las escuchamos tanto en las noticias y que aún en esta época se estilaba invertir dinero para tener después un rédito. Acá el Señor, a pesar de que está hablando en forma de parábolas, está hablando de Él mismo, que justamente tenía esa misión de parte del Padre. Recordemos que el Padre dijo: ¿a quién enviaremos y quién nos irá? El Señor, el Verbo Eterno, contesta: heme aquí, envíame a mí para que haga, Dios, tu voluntad. Eso está en Isaías, capítulo 6. Y también vemos que Él se iba, pero después este hombre del relato, un hombre noble, tenía que volver. Fíjense que dice en el versículo 15: y aconteció que vuelto Él, habiendo tomado el reino, mandó a llamar a sus siervos. Ese ida y vuelta es el que el Señor también anunció a sus discípulos en Juan capítulo 14. Capítulo 14, podemos leer el versículo 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. En esta frase está encerrado muchas cosas. Primero, la ascensión del Señor Jesús después de haber resucitado. Ya eso implica que el Señor Jesús muere, pero al tercer día resucita. Cuando asciende el Señor Jesús, vuelve al Padre que lo había enviado y deja a aquellos que creyeron en Él, como dice acá, a cargo de tareas y de obras que, aunque para nosotros nos parezcan pequeñas, acá dice que son obras mayores que las que el Señor hizo. Eso es todo un tema de predicación y de estudio, pero lo dice bien clarito: obras mayores que estas hará. Si ponemos a estudiar todo lo que hicieron los apóstoles desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta nuestros días, cómo la iglesia ha crecido y ha salvado millones y millones de almas por obra del Espíritu Santo, este texto cobra sentido, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que vamos a buscar un chico al barrio o estamos limpiando un banco en la iglesia y pensamos que es algo pequeño, pero lo estamos haciendo para el Señor, porque creímos en el Señor
y hasta que Él no vuelva a buscarnos, esas son las obras que el Señor nos dio para que hagamos. Mientras tanto, dice ahí en San Juan también, que Él está preparando moradas, está preparando lugar para nosotros y está haciendo muchas otras cosas en el cielo. Fíjense en el versículo 28 ahí de Juan 14. Dice: habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ya nos está anunciando que se fue, pero ha de volver. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y si damos vuelta a la página, en el 16, el versículo 16 dice: un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Si bien han pasado casi 2000 años desde que el Señor dijo estas cosas, en los tiempos de Dios es un poquito. Y nosotros somos parte de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para nosotros también debería ser un poquito. Y eso implica, para que ya lo vayamos pensando también, ¿no? Santidad, velar y orar para no entrar en tentación. El Hijo del Hombre ha de venir cuando menos lo esperemos. Y tantas otras enseñanzas que podemos sacar de esta frase, un poquito. Volvemos a la parábola de Lucas 19. ¿Qué es lo que le dio este Señor a estos 10 hombres? ¿Y por qué también nos habla de los 10 hombres? Recordemos que siempre que Dios usa en su palabra números, no lo hace por casualidad, no lo hace sin querer. Y si bien nosotros no somos numerólogos, eso es una rama de la astrología y es algo pecaminoso, sí tenemos que prestar atención a los números que están en la palabra de Dios. El 7 sabemos qué significa, ¿no? Cada vez que aparece el 7 en la palabra del Señor, ¿algunos lo saben? No escucho nada. Plenitud y perfección en cuanto a todo lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, lo más sencillo y lo primero que aparece en la palabra de Dios: ¿cuántos días tardó Dios en hacer todas las cosas? 7 días, en realidad 6. Al séptimo día descansó. Ahí está la plenitud de Dios y la perfección. Todo lo que hizo Dios es bueno. Así podríamos ver cada uno de los ejemplos de lo que tienen que ver con los números, pero el 10, lo busqué en el diccionario bíblico, nos habla de la base completa de responsabilidad humana. O sea, que 10, cuando Dios menciona 10, está hablando de la responsabilidad que tiene toda la humanidad. Es la humanidad completa o entera hacia Dios. Ya sea que sean 2 personas, Adán y Eva, eso era el 100% de la humanidad en ese momento, hasta el último momento en que el hombre esté sobre esta tierra. Por ejemplo, menciona el diccionario bíblico las 10 plagas en Egipto, los 10 mandamientos en el desierto, la parábola de las 10 vírgenes, que ya la hemos de estudiar, todos los reyes de los imperios que escatológicamente han de suceder son 10 también, etcétera, etcétera. Entonces, cuando acá el Señor en Lucas 19 menciona 10 siervos suyos, no está hablando de 10 israelitas o de 10 hijos de Dios, sino que está hablando de 10 personas que representan a toda la humanidad. ¿Por qué representan a toda la humanidad? Porque Dios a todos los hombres, desde el primero hasta el último, les ha dado una mina. ¿Y qué es la mina? A ver qué me pueden decir ustedes y ver si coincidimos. ¿Qué son las minas? Si todos los hombres, sabiendo que todos los hombres la han recibido.
Los que sabemos un poquito más sabemos acerca de qué, de los dones. Pero los dones Dios se los da a las personas que no son sus hijas. No. En cambio acá, este 10 implica toda la humanidad. ¿Cómo? Podríamos decir sencillamente, y para no irnos en tantas explicaciones, que es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Ya sea con Adán, con Noé, con Moisés o con nosotros, Dios siempre nos presenta la posibilidad de salvarnos. Nos da la salvación. Antes era por obras. Ahora, ¿cómo es la salvación? Es por fe, es por gracia. Siempre fue por gracia, pero es por la fe en la obra del Señor Jesús. ¿Cómo? Arrepentimiento de los pecados y fe en el Señor Jesucristo. Si una persona hoy en día no manifiesta estas dos cosas, lamentablemente no puede ser salvo. Puede tener arrepentimiento, pero no creer en el Señor. Puede creer en el Señor Jesús y no arrepentirse. Entonces los apóstoles lo enseñaban bien: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios, a través de toda la historia, ha cumplido esta parábola en todas las personas. Les ha dado algo. Lo que el hombre hace con eso que Dios nos da, en este caso podríamos decir, en este tiempo, el Evangelio de salvación, ya es netamente responsabilidad de esa persona. Y lo deja bien clara la palabra de Dios también. Cada uno dará cuenta a Dios de ¿qué? De sí mismo. Yo no puedo responder por lo que hace mi papá, yo no puedo responder por lo que hacen mis hijos. Cada uno dará cuenta a Dios de la decisión que tomó con Dios. Y siempre tenemos que tener en cuenta lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2, página 239 del Nuevo Testamento. No, eso es 2 Timoteo. Página 235. Versículo 3. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces también podríamos decir, usando este texto y uniéndolo con el que está en San Juan capítulo 1, que Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dios nos ilumina a través de su palabra, a través del Señor Jesús, y nos muestra. ¿Qué nos quiere mostrar? Acá dice el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la triste verdad que todo hombre tiene que conocer? ¿Cuál es? Pero ¿cuál es la triste verdad? Que somos pecadores delante de Dios. Y lamentablemente por ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos dice que no hay bueno ni aun uno y que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde aparece Dios y donde se cumple este texto de Timoteo en cada uno de nosotros. Acá es donde se cumple esta parábola, donde el Señor nos da esa luz para que primeramente nos demos cuenta de que somos pecadores. Y por culpa del pecado estamos condenados a vivir eternamente lejos de Dios. Y no solo eso, sino que estamos condenados a padecer el castigo de no estar cerca de Dios, que es el infierno. Pero con la luz de la verdad también viene la luz de la salvación. El hombre está perdido, pero Dios ya propició todos los medios para que ese hombre sea salvo, que es el Señor Jesús, que vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces, y esto siempre se recalca y se remarca, una persona no se pierde por ser pecadora, porque ya la salvación está, que es el Señor Jesús. El hombre o la mujer se pierde porque rechaza esa salvación.
Y yo siempre pienso en el mismo ejemplo. Una persona se está ahogando en el mar y alguien en un bote le tira un salvavidas. El del bote no puede saltar porque se ahogarían los dos. Si le tira el salvavidas con una soga y el otro no la quiere aceptar, ¿de quién es la responsabilidad? Del que no acepta ese salvavidas. Es muy sencilla el ejemplo, pero es muy gráfico. Sería una parábola, ¿no? Es un ejemplo que nos puede servir para entender cómo Dios envía a su Hijo a salvar al hombre y el hombre acepta esa salvación o la rechaza. El Señor usó las minas en el Lucas 19 para decirnos, a todos Dios les da esta oportunidad y se va, deja, podemos decirlo en estos tiempos, a la iglesia predicando el Evangelio. Y cuando cada hombre se tiene que encontrar nuevamente con Dios, Dios le va a preguntar, ¿qué hizo con esa mina? Con ese don precioso que es el don precioso de la salvación, que es el primer don que Dios nos quiere dar. Acá vemos, ¿no?, que hubo, de las 10 personas que se mencionan, solamente el Señor usa 3 ejemplos. 2 de esas personas, con lo que el Señor les dio, lo trabajaron. Eso implica que se lo apropiaron como propio, pero que también por amor a ese Señor se esforzaron. No se quedaron plácidamente esperando a que el Señor vuelva. Y lo tomaron como algo que no era propio, en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Esto es de mi Señor me lo dio, me lo confió, ¿qué voy a hacer yo con eso? Si lo tenemos que aplicar en términos espirituales para nuestros tiempos, el Señor nos da la salvación. Una vez que la tomamos, nos dice la palabra de Dios que ya no somos nuestros, sino que somos de aquel que nos tomó. Y ahora empieza toda una nueva vida, que es la vida del Hijo de Dios, que las cosas viejas pasaron, también dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Se empieza de nuevo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso que el Señor nos dio? Desde el momento en que nos apropiamos de la primera mina. Ahí es donde viene la salvación. Y sabemos que la salvación, ¿qué pasa? ¿Se pierde o no se pierde? La salvación no se pierde. Por eso hay que tener cuidado cuando se estudian y se interpretan las parábolas. Porque uno puede decir, pero acá vieron que la salvación se pierde porque le sacó la mina. Hay que tener mucho cuidado con eso. El hilo central de la parábola es Dios nos da la salvación. ¿Qué hacemos con esa salvación? ¿La aceptamos o la rechazamos? En la parábola de los talentos pasa lo mismo. El primer talento que nos da Dios es ese talento. Un talento también era una medida de dinero, que significa la salvación. Ahora, con esa salvación es lo que viene después. En este caso, estos hombres tomaron lo que Dios les dio y hicieron más frutos. Todo eso está revelado también a lo largo de la parábola, de la palabra de Dios, que tiene que ver con las obras que hacemos una vez que somos salvos. Esas son las obras que o van a ser madera, heno y hojarasca, 1 Corintios capítulo 3, o van a ser ¿qué? Oro, ¿qué más? Plata y piedras preciosas. Todo eso es un estudio que podemos hacer aparte. Lo cierto es que ahí es donde empiezan a desarrollarse los dones. Una vez que aceptamos esta mina, que es la salvación, el Señor nos quiere dar más dones. Y van apareciendo y se van desarrollando. Aunque nos dice en Romanos 12 que Dios reparte a cada uno como quiere y que nosotros no sabemos qué don tenemos hasta que el Señor nos lo revele y lo empezamos a ejercer. Y solamente Dios en su soberanía sabe cuántos dones tiene cada uno. Sabemos fehacientemente que por lo menos tenemos todos los hijos de Dios. ¿Cuántos dones? Uno. ¿Cuál es ese don? A ver.
Ese es el primero, que no se nos ha quitado. El segundo don, que también viene por añadidura, ¿cuál es? ¿Testificar o qué? O predicar. Porque Dios nos puso en este mundo para que testifiquemos y prediquemos, para que otras personas que nos rodean adquieran también esta mina y que puedan ser bendecidas como lo fuimos nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios no envió a los ángeles a predicar el Evangelio, sino que nos envió a nosotros, pobres y miserables pecadores. Acá en el versículo 10 leíamos, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin embargo, en la gracia de Dios, nos quiere utilizar para que llevemos, como se decía la semana pasada, esta preciosa simiente a las demás personas que no tienen todavía la salvación. Y si nos detenemos ahora en este último siervo, fíjense, versículo 20, y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo. La guardó. Pero ¿cómo le dice al Señor? He aquí ¿qué? Tu mina. He aquí esto que es tuyo, no es mío. Recordemos que los anteriores se la apropiaron. Este hombre, con esta actitud soberbia, que lamentablemente es la actitud de millones y millones de personas en este mundo, rechaza este medio de salvación. Muy triste. Y ya lo vemos en Caín, como él quiso por sus propios medios agradar a Dios y por lo tanto salvarse. Esa es la actitud y el corazón real que hay en el hombre. Por eso nos tenemos que sentir tan dichosos, aquellos que hemos pasado de la muerte a la vida eterna, porque la realidad es que todos somos como este hombre. Hasta que Cristo no nos ilumina y nosotros realmente tenemos esta experiencia de salvación, hay un verdadero y literal abismo entre nosotros y Dios. Y el hecho de aceptar eso que el Señor nos da es lo que realmente el Señor va a medir, es lo que realmente el Señor va a juzgar. En este caso dice que de la propia boca de este hombre Dios iba a juzgar sus actos. Dios le dio la salvación, el hombre la rechazó. Y fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros en Isaías, capítulo 1. Todo lo que está encerrado en esta mina que nos quiere dar el Señor. Isaías, página 709 del Antiguo Testamento. En el 16 dice: Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora entendemos un poquito más acerca de la responsabilidad que nos toca a nosotros, que es una responsabilidad que es muy profunda y trascendental, pero la verdad tiene que ver con aceptar o rechazar. Y ahí nadie puede aceptar o rechazar por mí, ni siquiera Dios. No me va a obligar nunca a tomar este camino de la vida eterna. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos
a espada. Y esta parábola que hemos leído dice, muy fuerte, ¿no? El último versículo, Lucas 19, 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, ¿y qué? Degolladlos delante de mí. Qué palabra más fuerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para aquellos que hacen diferencia entre uno y otro, no entendiendo que el Señor Jesús es el autor y consumador de todas estas cosas. Y la severidad con la cual nosotros rechazamos la salvación es la misma severidad con la que Dios nos ha de tratar si no aceptamos este precioso y bendito Evangelio. Y aquellos conciudadanos, para terminar, también nos habla del pueblo de Israel, porque el Señor a los suyos vino, ¿y qué? Y los suyos no le recibieron. Primeramente el Señor anunció el reino al pueblo de Israel, y lo terminaron crucificando y colgando en una cruz. Y hay tantas parábolas que nos hablan de esto. Acá el Señor lo representa con este ejemplo de los conciudadanos que le rechazaban y no queremos, le aborrecían. Esa palabra es la misma que usan los evangelistas para hablar de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Le aborrecían. Y esa es realmente la actitud de toda persona que no quiere saber nada con la salvación y con el Señor Jesús. Le aborrezco, le rechazo. Bueno, para ellos también viene el castigo eterno ejemplificado en esta frase: traedlos acá y degolladlos delante de mí. Que el Señor nos libre, si hay alguno aquí que todavía no es un hijo de Dios, de tener que pasar por esta experiencia tan triste. Tenemos todas las oportunidades al alcance de nuestra mano para ser salvos. Y para los que ya somos hijos de Dios, qué triste sería, como dice el himno, volver al Señor sin ningún fruto, ¿no? ¿He de ir sin ningún fruto? ¿He de presentarme allí? Recordemos, la salvación no se pierde. Esta parábola no habla de eso, pero sí habla de lo que hacemos con lo que el Señor nos da y de esta responsabilidad representada en estas 10 personas. Base completa de la responsabilidad humana. Que el Señor nos bendiga, queridos, y que podamos llevarnos esta palabra en el corazón. Seguramente muchos de nosotros todavía tenemos amigos, vecinos, parientes que no son salvos, y sabemos que el tiempo es poco, un poquito, y me veréis, y otro poquito no me veréis porque voy al Padre. No tenemos tiempo de estar, valga la redundancia, perdiendo el tiempo, perdiendo la oportunidad de salvar a los que nos rodean. Así que tenemos mucho todavía para aprender y para hacer. Que el Señor nos bendiga